¿Cuántos aquí quizás nunca se ha sentido desesperado? La desesperación es real, aunque uno no lo quiera ver tal cual, pero todos llegamos en momentos en que pues uno pierde y se siente desesperado. Es algo que viene cuando hay una circunstancia que está fuera de tu poder para cambiar. Hay millones de mujeres africanas en este momento que enfrentan la desesperación por la situación difícil de los islámicos que allá en África van y las violan. Y parece ser una situación casi fuera de control. El esclavismo que estos hombres hacen de ellas, las terminan haciendo esclavas sexuales. Hay muchos que viven en condiciones de pobreza y son situaciones muy desesperantes, una pobreza severa en la cual no hay una solución rápida o no hay algo en que se pueda humanamente nomás brindar el escape de la desesperación. Hay personas enfermas que se encuentran, ya sea que no se puedan mover, que están atados a una cama y están en este momento llenos de desesperación. Hay padres con corazones quebrantados al estar esperando todos los días que regresen sus hijos de su rebelión, que han dejado los caminos del Señor y están nomás esperando todos los días a ver si hoy es el día que regresa el hijo pródigo. ¿Cuántas personas quizás no se sienten con, no sé, que su talón de cheque cada mes es estresante, es desesperante? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar esto? ¿Cómo vamos a pagar lo otro? ¿Cómo saldremos de este problema? La desesperación, cualquiera que sea, es real. Y nunca debemos de menospreciar si alguien se siente desesperado en este momento, porque cada quien va a enfrentar sus dificultades y la cruz que cada uno de nosotros cargamos fue hecha para nuestros hombros. Así que cada quien va a tener una área con la que tiene que tratar de crecer en fe. Noten por favor esto en la pantalla. A nivel humano, el pensamiento positivo tiene poder. Ahora no me malentiendan, al nivel humano. Noten por favor, convencerse mentalmente de que las cosas serán mejores mañana puede hacer que se sienta mejor hoy. Y he dicho, sea lo que sea, a lo mejor debemos de tener una esperanza que mañana será mejor. Sin embargo, quiero nomás tener esto en claro, no va a ser que alguien me saque fuera de contexto. Al mismo tiempo, el pensamiento positivo puede ser ilusorio. En otras palabras, puede ser una ilusión, una idea que nunca se va a hacer una realidad. Cuando era quizás un predicador más joven, pensaba, si solamente oras, si solamente tienes la esperanza, si no pierdes fe, las cosas pueden cambiar. Y esa es una esperanza. Pero con los años he cambiado bastante mi consejo, porque ya después de ver muchos cristianos desesperados de que las cosas no cambian, he visto que muchas veces el plan de Dios no es quitar la situación desesperante, es crecernos durante el momento de desesperación. Y cuando nosotros creemos que si solamente somos lo suficiente positivos para que mañana cambie, muchas veces se queda la gente vacía, desilusionada, se queda, pero pues yo tuve fe en Dios y esto quiere decir que Él tiene que cambiar mi circunstancia. Y la verdad es que es más decepcionante estar bajo una ilusión que nunca se realiza. Entonces hay personas que pueden estar positivos hoy y se van a encontrar amargados en un mes de hoy porque mañana no cambió. Entonces, ¿cuál es la solución? Y vean, por favor, es posible que algunas cosas nunca mejoren en este lado de la eternidad. Sin embargo, podemos pensar que tener fe en Dios es algo que siempre debemos de tener, siempre debemos de ejercitar, siempre debemos de orar, siempre debemos tener la esperanza lo suficiente para orar por cualquier circunstancia que estemos orando. Como cristianos debemos de hacer eso y tenemos varias ilustraciones en las cuales
demandan de nosotros que no perdamos esperanza. Pero lo que sí quiero decirles es que muchas veces es voluntad de Dios que la prisión en la que nos encontremos se convierta en una bendición. Y muchas veces no comprendemos ni cómo ni cuándo, pero es ahí donde la fe nos ayuda a consistentemente seguir en la vida cristiana, aunque su circunstancia no cambia. ¿Qué le dices a alguien que está inválido, que tiene, no sé, quebrada su columna y nunca jamás va a caminar? Nadie aquí se atrevería a decirles, pues fíjate que si tienes la esperanza, mañana te vas a levantar de esas sillas de rueda. Entonces, el mensaje es, bueno, la fe nos ayuda en algo más poderoso que nomás tener esa sensación de que nuestro problema nomás va a desaparecer. Hay personas que tendrán cáncer, que deben de tener fe, que Dios les puede sanar, pero muchas veces no es voluntad de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que Dios no tiene poder o que Dios tiene otro plan? Lo último que el cristiano debe de perder es su fe en Dios, pero no malentiendan lo que es fe en Dios. Fe en Dios no es una varita mágica que tú puedes usar, porque Dios no existe para hacerte feliz. Él no existe para que Él haga todo lo que tú quieras. Nosotros existimos para servirle a Él en la perfecta voluntad de Él. Y muchas veces esto incluye quebranto, dolor, enfermedad, muerte trágica. Hay hermanos que aman al Señor que tuvieron que enterrar a sus hijos. Y de ninguna forma esto refleja que Dios no es poderoso o que nuestro Dios no es un Dios bueno. Lo que pasa es que Dios quiere madurarnos y tenemos que estar satisfechos con su plena voluntad para nosotros hoy, aunque nunca perdamos esperanza. Tenemos que comprender entonces que esperanza no nomás es la varita mágica que cambia, sino que nuestra esperanza en Dios es que aún ese dolor que sufrimos hoy, Dios lo está usando para la eternidad en algo que ahorita, a este lado de la eternidad, no comprendemos. Entonces, lo que muchas veces no sabemos articular con nuestra boca, nuestras lágrimas lo hacen. Pero Dios conoce eso, Dios conoce el dolor, Dios conoce la ansiedad, Dios conoce la desesperación, Dios conoce cuando no podemos dormir porque algo en nuestra mente nos traiciona y estamos en una lucha con tratar aún de ver cómo cabe mi fe en esta circunstancia. Y durante todo este tiempo Dios nos está ayudando a madurar. Pero yo me pongo a pensar, si el apóstol Pablo murió decapitado, siendo fiel, entregado al Señor, ¿qué podría esperar yo de mi vida? Todos los apóstoles, excepto Juan, murió una muerte cruel como mártir y sirvieron a Cristo con todo su corazón. No me atreviera a decir que sería yo como uno de ellos. Y si Dios permitió que ellos sufrieran tal cruel muerte o tal cruel momento, ¿por qué esperaríamos que nuestra vida sería nomás un lecho de rosas felices? O sea, Dios existe para quitarme todos mis dolores y no es así. No es así. Y si eso esperas, hermanos, vas a vivir una vida sumamente desilusionada, porque la realidad es que no es así. Estaba hablando con un hermano que es enfermero, cuando estaba en la conferencia allá en Tijuana, y nunca se me olvidó sus palabras porque estábamos hablando de la fe, y me dijo, pastor, dice, soy nuevo en la fe. Dice, pero es bien difícil tener fe cuando he visto tantas cosas tan desesperantes. Y yo me puse a pensar, pues sí, cierto, nosotros no vemos muchas de las tragedias y cosas que pasan, y no nomás le pasan a gente que es incrédula. ¿Cómo quisiéramos poder decir? Pues mira, ese sufrimiento está nomás aislado a la gente que no cree en Dios, pero cristianos sufren igual. Y me dice, y él como nuevo creyente nomás me estaba preguntando, ¿cómo mantengo mi fe, aunque muchas veces he visto cosas, dice, que no puedo ni cómo conectar esto a la fe? Dice, tuve mucha dificultad escuchando a una señora hablar de que tenía fe en Dios cuando él sabía que iba a morir.
que ella iba a morir. Y pues comenzamos a hablar. Y es aquí donde, hermanos, tenemos que comprender entonces que fe no nomás es Dios va a cambiar mi circunstancia. Fe es la esperanza de algo que tenemos mucho más profundo que nomás pagar la mensualidad de su casa este mes, más que su hijo regrese mañana y que se arrepienta. Va a ser mucho más de una sanidad de cuerpo. Nuestra fe es más valiosa y más importante que esto. Nuestra fe nos ayuda a comprender que nada es en vano para el Hijo de Dios. Y que de una forma u otra, aún mañana, algo, si estamos en la presencia de Dios, algo de nuestro dolor aquí fue para un beneficio o un propósito que lo entenderemos mañana. ¿Y qué es? Yo no sé. Muchas veces podrá ser que por la muerte de alguien, otra persona es salva. Yo he conocido personas que han sido salvos después de la muerte de un ser querido. Se encuentran buscando razones y motivos y se encuentran con Dios y son salvos. Ahora, ¿valdrá la pena que alguien muera para que alguien más sea salvo? Pues sí, porque Jesús murió para que usted y yo fuéramos salvos. La fe entonces nos tiene que brindar una esperanza. Este mundo no tiene esperanza porque no tiene a Cristo. Y si usted y yo no comprendemos bien lo que es la esperanza cristiana, nos encontraremos como incrédulos también, no comprendiendo cómo cabe mi fe en un mundo que está lleno de desesperación, lleno de dolor, lleno de enfermedad, lleno de momentos trágicos. ¿Y en dónde está Dios entonces? Dios está en todo eso. Uno nomás tiene que leer las noticias para darse de cuenta todas las cosas que todos los días están pasando, en lo que alguien está sufriendo, desesperadamente está sufriendo. Lo bueno es que no tenemos el poder del pensamiento positivo. Tenemos algo superior a esto, tenemos a un Dios y tenemos nuestra fe, y eso es superior a cualquier cosa. Entonces, déjenme nomás les comparto rápidamente, y digo rápido porque ya tomé más de lo que quería en la introducción, pero los veo bien entrados, así que dije, bueno, no todo el tiempo me ponen atención así que voy a tomar ventaja de esto. Hubiera predicado más largo tiempo, ¿verdad? Pero bueno, rápidamente quiero que veamos número 2, porque necesitamos comprender entonces cómo podemos tener esperanza. Número 1, veamos la confianza de David en Dios. Algo que vemos rápidamente es cómo David tenía una fe en Dios. Y dice el versículo 1, en Dios solamente está callada mi alma. En Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. Ahora noten entonces que David tenía su esperanza en Dios, su fe estaba en Dios. Noten primero, vemos que él esperaba calladamente en Dios. Y cuando la Biblia usa la palabra callar aquí, en el versículo 1, en Dios solamente está callada mi alma, está hablando de que en lugar de que esté gritando el alma en desesperación, calladamente es estar confiado en Dios. Y todos conocemos esta diferencia donde puedes estar bien por fuera, pero tu alma está gritando en desesperación. A eso está hablando. En Dios está calladamente mi alma, mi fe, mi persona. Ahora, no sé usted, pero yo sí batallo con desesperación. Es difícil para mí muchas veces tener que no dejar que mi desesperación o mi ansiedad o mis preocupaciones no me superen. Entonces, el estar nomás calladamente y tranquilamente es difícil para mí. Muchas veces aún con algo tan sencillo como el sonido quisiera nomás ir atrás y yo moverle. Y eso que nomás son segundos. Imagínense para algo bien complejo, algo más grande. ¿Cómo digieres los momentos difíciles? Como ahora sí, cuando tienes que ejercitar tu fe, ¿cómo respondemos a estas cosas? Pues David dijo, yo espero calladamente, yo espero tranquilamente. Y nosotros cometemos tantos errores por no estar confiados en Dios, porque nos desesperamos y hacemos todo excepto estar calladamente, tranquilo. Carlos Spurgeon dijo lo siguiente: es difícil tratar
es difícil estar tranquilo en el día de la angustia, pero es un elevado ejercicio de la gracia divina cuando podemos permanecer impasibles en el día de la adversidad. Entonces, muchas veces, hermanos, viene el problema y qué característica tan más buena podemos encontrar en un cristiano que puede ser tranquilo. Yo sé que yo batallo con él. A ver, ¿cuántos batallan igual como yo en esta área? Yo levanto la mano. Amén. Bueno, esto es para todos nosotros, entonces, que estamos aquí porque todos luchamos con eso, en cómo entregarle a Dios algo y estar calladamente. No, hombre, es un reto para todos. Pero segundo, vemos no solo que él esperaba tranquilamente, calladamente, pero vemos que él esperaba solo en Dios. Y hermanos, dice la Biblia, en Dios solamente está acallada mi alma. Dice, de Él viene mi salvación. Solamente es mi roca. Hoy vivimos en tantos, hermanos, en momentos que ya no necesitas a Dios. Ya hay un medicamento para su problema. Y déjalo, digo esto delicadamente. He estado estudiando porque me estoy certificando por medio de un grupo de consejería en los Estados Unidos y he tenido que estar estudiando para obtener mi certificación. Y es bien curioso cómo las cosas que hoy existen. Te sientes triste, no ores, tómate este antidepresivo. Si estás profundamente sin ganas de algo, no te preocupes, pues nomás tómate esto. Y aquí vemos que David tenía solamente su esperanza en Dios, solamente en Él. Ahora entiendo que muchas veces las batallas más grandes las vamos a tener en la mente. Y un mal manejo de un problema emocional va a llevar a personas a que se sientan sumamente antidepresivas, se van a sentir sin esperanza, sin dirección. Estaba estudiando cómo personas aún con problemas de coraje, cosas que les han pasado, cómo este estrés y estas cosas hacen que personas actúen bipolares. Hay personas que han rechazado el perdonar cosas, atrocidades en sus mentes y se llenan de tanta ira que su respuesta a esto es no dormir y cómo el corazón, el alma de una persona verdaderamente afecta al punto de que rehúsa perdonar, rehúsa descansar y cuando una persona no duerme, no descansa, se hace esquizofrénica. Y tantas cosas que comenzamos a ver de cómo el ser humano internamente, cuando nosotros no manejamos bien los problemas internos, cómo nos afecta en nuestra vida externa. Gente que sufre del estrés, parece que se están muriendo de un ataque de corazón, comienzan a sudar, les duelen los brazos y muchas veces comienzan a tener una batalla. Pero aquí vemos que David solamente estaba esperando en Dios. Ahora, piense conmigo en esto, hermanos, porque no hay una alternativa por Dios. Y a lo mejor usted está usando Dios más algo. Quizás estás diciendo, sí, yo confío en Dios y mi aspirina, ¿verdad? O no sé, o algo así, Dios y mi amigo, Dios, porque aún tenemos que tener cuidado de que no estemos diciendo, Dios es mi única salvación, pero también necesito esto que me distraiga, necesito esta otra cosa que me distraiga, porque entonces no es Dios, es tus distracciones. Muchos no pueden estar en casa solos porque luego son una vez más atacados por todos sus sentimientos. Entonces, ¿qué hacen? Buscan distracciones. Eso no quiere decir que han sanado, eso nomás quiere decir que están distraídos. Es como el niño que ve una película en Netflix, pues mientras que él está entretenido, parece ser que es obediente. En el momento que le quitan el celular, ahora sí te darás cuenta qué tipo de niño es. Y nosotros no podemos vivir nuestras vidas huyendo de nuestros problemas. Necesitamos enfrentarlos. Y yo no sé qué está enfrentando el día de hoy, yo no sé qué es lo que le trae dolor a su corazón, pero esto sí, David dijo que Dios era el único con el que él estaba enfrentando su paz, él era su salvación. Noten también tercero, cree que la salvación solo se encuentra en Dios. De él, dice el versículo 1, viene mi salvación. Eso aquí no está hablando de la salvación de su alma como salvación, como la doctrina de salvación,
Está hablando de la salvación del problema que él está enfrentando. De él solamente viene mi salvación. Él estaba confiando en Dios y solamente en Dios, ¿verdad? Para esa salvación. Noten en cuarto. Cree que Dios es su roca y refugio. O sea, en Él se puede parar para que sea inmovible y en Él puede acobijarse, su refugio. Dice, Dios es mi roca y mi refugio. Muchos quizás se meten en más problemas tratando de encontrar alivio de sus problemas. Les vuelvo a decir, muchos se meten en más problemas buscando alivio de sus problemas. Y yo no sé, hermanos, pero he visto personas correr a diferentes cisternas, a diferentes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Diferentes lugares para satisfacer, no sé cómo aliviar el problema y muchos se van a encontrar en problemas más grandes tratando de huir de los problemas que los hacían tristes. ¿Qué hace la persona cuando tiene un dolor en su corazón y se desespera y corre a la pornografía para distraerse? Hay personas que van a correr al alcohol, hay personas que van a correr a la inmoralidad, hay personas que van a estar corriendo, no sé, a otros tipos de vicios y luego se encuentran en problemas más grandes porque estaban tratando de huir de sus problemas. Entonces, él creía que Dios era su roca estable y él creía que Cristo era su refugio, quien lo protegía. ¿Usted qué concepto de Dios tiene hoy? ¿Qué crees acerca de Dios hoy? ¿Dios puede o Dios no puede en tu vida? ¿Puedes ir a Dios y pedirle y estar tranquilo? ¿O vas y le pides a Dios solo para perder paciencia muy rápido porque todavía no has aprendido a esperar en Dios? Tu alma no está quieta en Dios. Entonces Señor, te pido por favor por eso, en el nombre de Jesús. Y estás ahí, te voy a dar una hora, Dios, a ver si me contestas. Y si no, pues ni modo, tú entiendes, yo voy a correr a esta otra solución. Porque muchos de nuestros problemas es porque estamos así y no sabemos esperar, no sabemos nomás esperar a ver si Dios contesta nuestra oración. Entonces, hermanos, tenemos que tener bastante cuidado. Vemos que David tenía una confianza en Dios. Noten segundo, por favor. Notemos, por favor, la descripción de los enemigos de David. Y más bien aquí se nos describe el problema que David estaba enfrentando y todos los salmos están llenos de sus guerras, de sus problemas y gracias a Dios. ¿Saben por qué Salmos es una bendición de leer? Porque vemos el lado humano del salmista. Muy bien, vemos que no era perfecto, vemos que él también se desesperaba, vemos que él también quería tirar la toalla, vemos también que él enfrentaba sus momentos desesperantes así de desánimo. El salmista, el que le cantaba al Señor. Y eso nos hace pensar entonces que bueno, pues no seremos perfectos en muchas de las cosas como enfrentamos, pero si el hombre conforme el corazón de Dios se encontraba muchas veces en la noche no pudiendo dormir, cerrando los ojos pero no podía descansar, muchas veces sintiéndose sin esperanza, donde él se sentía, Señor, nos has abandonado, nos has dejado para siempre. Y si el hombre conforme el corazón de Dios se sentía así, usted y yo muchas veces nos vamos a sentir así. Y tenemos entonces que buscar cómo es que nosotros podemos encontrar esta esperanza en Dios. Entonces, vean rápidamente, hermanos, ahí en Salmo 62, vean cómo describe aquí el problema, versículo 3 y 4. Noten, él dice, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. ¿Y qué está diciendo David? Hay unos que estaban poniendo su fe en el hombre, estaban poniendo su esperanza en el hombre, pero vean primero, enfrentaba un enemigo que quería aplastarlo, lo describe como una pared desplomada que cae encima, y así era el hombre tratando de incitar a otros hombres a que no pongan su fe en Dios, sino que pongan su fe en el poder del hombre. Y luego nos describe, segundo, enfrenta un enemigo que finge, dice, con su boca hablan, bendicen, pero maldicen en su corazón.
dice la Biblia, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón, en el versículo 4. Entonces, alababan una cosa, era una hipocresía, pero odiaban en el corazón. Y qué desesperante cuando ves a gente que así es, que a lo mejor andan de doble ánimo y no son constantes. Entonces, vemos la descripción de esos enemigos. Ahora, quiero terminar con eso. Entonces, número 3, quiero que vean, ¿qué significa tener esperanza en Dios? ¿Cómo se ve esto en una foto? ¿Cómo lo podemos describir? Porque es difícil, especialmente cuando estás desesperado. ¿Cómo se ve? Muéstrame cómo se ve alguien que confía en Dios. Y muchas veces podemos malentender porque alguien puede pensar, tener fe en Dios quiere decir que no tienes susto, que no tienes agonía, que no tienes quebrantamiento. Y creo que hay campo para sentir estas cosas. Y yo les dije el domingo pasado, si sientes dolor, felicidades, el dolor es bueno. El hecho que puedes sentir es bueno. ¿Por qué? Porque nunca quieres encontrarte en la vida donde no sientes nada. Eso te va a causar mucho dolor. Cuando gente viene a mi oficina y está desesperada, está triste, está en depresiones, me dice, no, es que me duele mucho. Siempre digo, qué bueno, porque duele. El dolor es parte de la vida. Hay que darle un ángulo positivo. Malo fuera que no tuvieras nada de dolor. Nada de dolor es una mala señal. Y nosotros tenemos que ver eso en la foto, pero ¿cómo se ve que tienes la esperanza en Dios? Y lo que nos da, hermanos, aquí un vistazo ligero. Vean esta palabra entonces, nomás para que veamos la palabra que vamos a estudiar aquí. En Dios solamente está, y vean esta palabra, ¿qué dice? Acallada, versículo 1 del capítulo 62. Si están ahí, abran sus Biblias, porque estamos en la iglesia, amén. Ahí me están viendo como que si fuera un cantador, como dice la Biblia. Abran sus Biblias y quiero que vean qué dice la Biblia. ¿Estamos ahí todos? Versículo 1. En Dios solamente está, ¿qué dice la palabra? Acallada. Al rato van a estar preguntando, ¿verdad? Ay, ¿cómo le hago, pastor? Te voy a decir, no, ¿te acuerdas que lo prediqué? Ahí tu mente andaba en Soriana haciendo compras. Ahora ve y regresa y ve el mensaje para no andar perdiendo yo mi tiempo otra vez explicándole cómo salir de estos problemas. La Biblia dice acallada. Y eso es algo bien importante porque vean aquí, la palabra hebrea traducida esperar en Salmos 37:7 es la misma palabra que se traduce acallada en el versículo 2. Curiosamente, esta misma palabra hebrea en Lamentaciones 2:18 se traduce cesar. Y nos está dando la luz de qué significa esta palabra. Muy bien. En Ezequiel 24:17 es la palabra reprime. Entonces la Biblia nos está dando primero acallada, o sea, tranquila. La Biblia usa la palabra esperar para usar esta misma palabra hebrea. Cesar en Lamentaciones 2:18. Reprime en Ezequiel 24:17. Primera de Samuel 14:9 es detenerse. La misma palabra hebrea, detenerse. En Isaías 23:2, la misma palabra hebrea fue traducida quieto. Y entonces, y usted dice, ¿pero qué quiere decir? Pues la Biblia nos está diciendo exactamente cuando usa esta palabra hebrea y en Dios solamente está acallada mi alma. ¿Qué significa eso? Tiene una variedad de diferentes significados para poder comprender cómo se ve alguien que está confiando en Dios. Noten primero, por favor, vean ahí en sus, iba a decir en sus notas, no las tienen, pero primero podemos ver qué significa descansando en la voluntad de Dios, porque es una de las palabras que se usa de descansar. Es llegar al punto donde uno está, bueno, si fuera por mí, yo no tuviera este problema, pero es obvio que Dios quiere que tenga este problema, entonces tengo que vivir con este problema, entonces puedo descansar que eso es voluntad de Dios. Ya no voy a estar en una lucha tratando de cambiar esto, porque eso me va a llevar a una desesperación más grande, mejor voy a aceptar esto. Y otra vez podemos llegar a una circunstancia que alguien esté enfrentando, ¿qué le dices a alguien que choca?
nunca va a cambiar otra vez, nunca va a poder caminar en su vida. Tal persona que está en una circunstancia que nunca va a cambiar, pues a él se le enseña que tiene que descansar en la voluntad de Dios. No puede estar toda su vida en lucha, todos los días levantándose con el coraje que no puede cambiar y que no puede caminar. ¿Por qué? Porque esto lo va a llevar a una agonía, a una depresión, lo va a llevar a pensamientos de suicidios porque no puede cambiar su circunstancia. Uno entonces tiene que aprender a descansar en la voluntad de Dios, cualquiera que sea esta voluntad, descansar. La misma palabra entonces nos da a entender segundo, noten, dejar de esforzarse por uno mismo. Si vamos a descansar en Dios, quiere decir que no estoy descansando en mí mismo. La fe no está en mí, ni en el poder del pensamiento positivo mío. Es dejar de esforzarse humanamente hablando para poder descansar en Dios. Noten tercero, abstenerse de responder. Noten que la Biblia habla de la palabra callar. Muy bien, de uno no vamos a tener todas las respuestas, no podemos tenerlas todas. Y muchas veces personas quieren responder, no, es estar quietos, ¿verdad? Cuarto, esperar en ser empoderado. Uno tiene que esperar en Dios. Y como les digo, muchas veces Dios no te quita la tormenta, pero te da un paraguas más grande. Muy bien. Noten siguiente, estar todavía en humilde sumisión. Muchas veces es aquí donde perdemos a muchos cristianos. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si no puedo cambiar esta circunstancia, voy a vivir en coraje el resto de mi vida, y de eso no se trata cuando alguien ha confiado en Dios o tiene su confianza en Dios. Noten, estar todavía humilde en humilde sumisión. Uso esta ilustración. Hace poco acabo de escuchar a una dama cantar un especial. Después que lo perdió todo, su esposo le fue infiel a ella. Y esta hermana pudiera haber estado sumamente amarga. Es la esposa de un ex pastor. Y sin embargo, estando en una situación de cambio de vida, cambio de toda su vida, en lugar de encontrarse amargado contra la vida, gozosamente con su hija mayor, que era mayor de ambas, cantan un especial. Eso estar todavía en humilde sumisión. ¿Sabe por qué? Porque ¿sabes lo que sucede con el ser humano? Le va mal en un área y piensa que es justificable ser un monstruo. Pero aquí esta hermana, hermanos, déjales digo, fue de bendición nomás ver eso, porque esto habla mucho. Mucho. La verdad que quizás le tengo más respeto hoy y la admiro más como una mujer de Dios hoy que jamás antes en mi vida, solamente por ver este testimonio. Y yo les digo, hermanos, que no sé qué está enfrentando, pero el estar quieto, el estar callado, el estar confiado, el poner tu fe, todo esto nos está describiendo cómo debemos de estar. Y sí, tienes un corazón quebrantado, sí, pero eso no quiere decir que no debes de parar de servir a Dios. ¿Te ofendió algo? ¿A alguien? Está bien. Pero eso no quiere decir que te dé el derecho de ya no ser fiel a Dios. Estar en humilde sumisión es simplemente decir, Señor, estoy quebrantado, pero tú mereces mi mejor hoy de todas maneras. Y uno continuar. Entonces, siguiente noten. Esto significa estar tranquilizado en la paz de Dios. Y siguiente, esperando la dirección del Señor. Una persona que ha puesto su confianza en Dios está descansando, paró de esforzarse en sí mismo, se abstiene en responder, no viene palabra ligera, está esperando que Dios haga algo, le está esperando poder en su vida. Está todavía en humilde sumisión, todavía, aunque en quebranto y en dolor, sigue adelante como cristiano, porque Dios no cambia porque su corazón está herido. Dios no cambia porque te encuentras perdido. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Seguir sirviendo al Señor, aunque tengamos dolor. Tenemos que estar tranquilizados en la paz de Dios, esperando dirección del Señor. Mi alma está en
quietud, dicen, está callada ante ti, está tranquila ante ti, está esperando en ti. Y todo esto, hermanos, nos demuestra cómo se ve a alguien que verdaderamente está esperando en Dios. Eso no te quita el dolor, no te quita el dolor, no te quita el susto, no te quita el ver mañana como que irá a pasar, pero nos da la fe de seguir adelante. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te pido por favor que bendigas este tiempo.